Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Estamos hablando acerca de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, aquella que comenzó en aquel día de Pentecostés y con un comienzo tan glorioso, ¿verdad? Que en aquel día muchos fueron bautizados. Y no solamente con eso, dice Hechos capítulo 2, versículo 46, que perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué quiere decir con esto? Los cristianos compartieron todo con mucha alegría. La iglesia era algo glorioso, era algo magnífico que estaba sucediendo en aquel tiempo, en el primer siglo, cuando la iglesia fue establecida. Ahora, no solamente eso, sino que la iglesia aún así en Jerusalén tenía un gran favoritismo. ¿Qué quiere decir? Las personas estaban observando la iglesia. Las personas estaban viendo qué estaba pasando después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Ellos estaban viendo. Hechos capítulo 3 nos habla de eso, pero cuando vamos a Hechos capítulo 4, versículo 4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Milagros estaban sucediendo, los apóstoles estaban predicando con gran denuedo y la iglesia era algo maravilloso. Era el reino que Jesús había prometido, era el reino que Jesús decía que iba a establecer, era el reino que Juan el Bautista estaba hablando. Ahí viene el reino, y Jesús dijo: aquí está, y era el cumplimiento del reino. Es el reino de Dios, no era algo de esperar, ¿verdad?, que fuera así pequeño, era algo glorioso. Daniel decía: las puertas, nada va a prevalecer contra él, va a permanecer para siempre. Dios levantará un reino que entrará y desmenuzará los otros reinos. Bueno, ese reino es la iglesia. Y ese reino se está estableciendo en ese momento en Jerusalén, en ese tiempo. Todo se veía bien, todo se veía perfecto. Pero cuando nosotros seguimos leyendo, miren lo que dice ahí: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Había un grupo de personas, estos son los saduceos, un grupo de judíos motivados por Satanás para actuar en contra de la iglesia. Ellos habían enseñado al pueblo durante mucho tiempo y ahora ellos están resentidos, no creían en la resurrección y estaban decididos a detener la iglesia, decididos a detener la predicación del evangelio por los apóstoles. Esta oposición es contra la iglesia. No es contra los apóstoles, es contra la iglesia, y es un solo comienzo de un concertado esfuerzo por extinguir el evangelio y derrotar a Jesús, derrotar a su iglesia. Si nosotros somos sabios, entendemos que siempre y cuando Satanás esté en este mundo, él continuará atacando el plan de Dios. ¿Por qué? El éxito del evangelio pone de mal humor a Satanás, y él va a hacer todo cuanto él pueda dentro y fuera de la iglesia para tratar de destruirlo. Y el libro de los Hechos lo deja bien claro. Si nosotros leemos el libro de los Hechos, nosotros vamos a ver un plan de Jesús completado en la iglesia, pero empezamos a ver un plan de Satanás para atacar la iglesia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver diferentes áreas en cuanto al ataque de Satanás, en cuanto a la iglesia. Miren, Hechos capítulo 4, vamos a estar ahí en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 4, versículo 3. Y les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Dice el 4:1, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, el que estamos leyendo ahorita, resentidos. Dice el verso 3,
les echaron manos y los pusieron en la cárcel. No querían que los apóstoles predicaran. Versículo 21. Entonces ellos les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho. Este ataque de Satanás hacia la iglesia, nosotros vemos que es desde afuera, que dice, bueno, vamos a detener la propagación del evangelio. Bueno, vamos a arrestar a sus apóstoles, así no van a predicar. Y la iglesia no va a crecer. Pero ¿qué pasó? Los apóstoles salieron y siguieron predicando. Hechos capítulo 5, versículo 1, versículo 3. Hechos capítulo 5, versículo 1 al 3. Dice, pero cuando cierto hombre, llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y Pedro dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Este hombre, hermanos, Ananías, con Zafira su mujer, eran cristianos. Ellos formaban parte de la iglesia. Pero Satanás llenó su corazón y este hombre decidió mentir al Espíritu Santo. Entonces Satanás no solo se conformó con arrestar a los apóstoles, la predicación del evangelio siguió, sino que ahora seduce a cristianos dentro de la iglesia y los hace que mientan en el dar. Entonces Satanás está atacando por afuera, está atacando por adentro. Capítulo 5, verso 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron de mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Otra vez ahora Satanás por fuera, ¿verdad? Usando los celos, hace que estos hombres vayan y arresten a los apóstoles. ¿Por qué? Yo no quiero, dice Satanás, yo no quiero que la iglesia siga creciendo. Y ahora estos hombres son arrestados. Les prohíben predicar. Versículo 40. 5:40. Dice, y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Satanás está atacando por afuera, Satanás está atacando por adentro. Capítulo 6, versículo 1 y 2 dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración entre los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Otra vez un ataque? ¿Qué está sucediendo ahora? Bueno, dentro de la iglesia estaba existiendo discriminación. Dentro de los mismos cristianos, donde todos y cada uno de nosotros somos iguales, estaba existiendo una discriminación, tanto que unas mujeres eran atendidas y otras no. Y era algo dentro de la iglesia, algo que iba a provocar división dentro de la iglesia, algo que estaba provocando problemas dentro de la iglesia. Es obra de Satanás, está sucediendo algo dentro de la iglesia. Capítulo 6, versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Capítulo 7, versículo 54. 12, 6, 12. Y levantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Está otro ataque, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo? Están arrestando a un diácono, alguien que está predicando la palabra.
Vamos a arrestarlo porque está estorbando al plan de Satanás. Y la iglesia de Dios se está fortaleciendo, la iglesia de Dios está creciendo. Capítulo 7, versículo 54. Dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, contra Esteban. Dice el verso 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Puesto de rodillas, clamó a gran voz, diciendo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Qué sucede ahora después de que arrestan a este hombre que está predicando? Lo matan. ¿Por qué? Está haciendo la obra de Dios. Está haciendo el trabajo de Dios y ahora estorbaba los intereses de los saduceos, de los judíos, de los sacerdotes, de Satanás. Está haciendo la obra de Dios. Capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Para qué hacía esta gran persecución? Para que el evangelio no fuera predicado, para que la obra de la iglesia se detuviera, para que ya no hubiera más convertidos. Capítulo 8, versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Quién era este Simón? Era un hombre que se había convertido. Era un hombre que estaba acostumbrado a que la gente fuera a él. Pero ahora él entendió el evangelio y se convirtió y ahora está ahí con los apóstoles. Pero le ganó la ambición, el deseo de poder, y ahora él quiere hacer milagros también. Y ahora él ofrece dinero. Ahora desde adentro un corazón impuro dentro de la iglesia quiere corromper lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha hecho, y ahora quiere ofrecer dinero para también él hacer milagros, para también él tener ese poder. Ese poder era gratis, pero él por su corazón no lo podía recibir. ¿Okay? Dios conocía los corazones y él pensó que con dinero, quiere decir un ataque a la iglesia desde adentro, yo también quiero. Capítulo 9, versículo 1 y 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase alguno de los hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. De nuevo, otra vez, hay que seguir atacando a la iglesia de Cristo. Hay que seguir atacando a la iglesia de Jesús, y ahora vamos a hacerlo desde afuera otra vez. Saulo de Tarso, un judío que está decidido a llevar a cabo la detención y la masacre de los cristianos donde quiera que los encuentre, va a acabar con ellos. Capítulo 9, versículo 23.
Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino del Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Después Saulo se convierte. Ahora está lleno de problemas. Ahora ya no está persiguiendo a la iglesia. Ahora Saulo predica por la iglesia. ¿Y qué dice Satanás? Este ya no me sirve. Hay que acabar con él ahora y hay que matarlo. Y entonces los demás cristianos empiezan a cuestionar la fe de Saulo, si verdaderamente sí es cristiano o está encubierto para atraparlos. Bueno, es algo que está ocurriendo desde adentro de la iglesia. Capítulo 9, versículo 32. Dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia. Y allí a uno que se llamaba Eneas, que tenía 8 años, que estaba en cama, pues era paralítico. En este versículo, nosotros vemos como que, no pasó nada, ¿verdad? Pedro está visitando, Satanás está tomando un respiro. La iglesia está tranquila, ¿verdad? ¿Ya habrá acabado Satanás de atacar la iglesia? Ahora Pedro está entrando en una casa, está haciendo milagros y no vemos a Satanás atacando a la iglesia. Capítulo 10 nos habla de la conversión de Cornelio por el apóstol Pedro, y todo esto parece muy positivo para la iglesia, hasta que el apóstol Pedro se va a Jerusalén de nuevo. Capítulo 11, versículo 1. Dice, oyeron los apóstoles y hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro se abrió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Vienen estas acusaciones injustas. Capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo, dice, el mismo tiempo, el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacob, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de panes sin levadura. ¿Qué quiere decir ahora? Todo se está juntando para que la iglesia sea derrotada. Satanás pensó que iba a ganar matando a Jesucristo en la cruz. Y ahora que vio él que no pudo contra eso, y ve que la iglesia ahora es la que está haciendo el trabajo de predicar, dice, voy a acabar ahora con la iglesia. Y está haciendo todo este trabajo. Y podemos ver ese patrón de Satanás. Trató de detener que el evangelio avance, trató de detener que las personas predicaran. ¿Por qué? Miren, Hechos capítulo 26. Capítulo 26, versículo 18. Y vamos a entender el por qué Satanás hace todas estas cosas. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es la misión de los predicadores? ¿Cuál es la misión de los maestros? Convertir a las personas.
quitarlas de la potestad de las tinieblas y ponerlas ahora en la potestad de luz. Y Satanás estaba viendo que estaba perdiendo la batalla más grande en todos los tiempos. Y la guerra por las almas de las personas. Y todavía hay muchos en este tiempo, hermanos, que no entendemos eso. Satanás aún en este tiempo está tratando de destruir la iglesia. Es el único frente que está luchando por salvar más almas de que se vayan al infierno. Y nosotros somos parte de esa iglesia. Y es bueno tomarnos el tiempo y ver cuál fue la respuesta de los santos en ese momento. ¿Qué es lo que hicieron los cristianos cuando ataque tras ataque, por fuera, por dentro, por fuera, por dentro, por fuera, por dentro, y la iglesia estaba constantemente atacada? ¿Qué hicieron los cristianos en ese tiempo? A pesar de todos los problemas que la iglesia enfrentó, ya sea por fuera o por dentro, nosotros no vemos en la iglesia que haga mención de que están desanimados los hermanos, que están vencidos, que están derrotados. No lo vemos ahí en ese tiempo. No hay ningún registro de alguna persona que diga, yo ya no quiero nada con la iglesia, yo ya voy a dejar la iglesia. No hay. Al contrario, vemos esto, miren, Hechos capítulo 4, versículo 32. Hechos 4, 32. Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Ya habían pasado algunas cosas. Los saduceos ya estaban oponiéndose a la iglesia. Pero al contrario de eso, los cristianos estaban unidos y tenían en común todas las cosas. Eran de una alma, de un corazón, y ninguno, decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Capítulo 4, verso 29. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Versículo 23, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos habían dicho. No dice que ellos dijeron, hay que bajarle poquito. Hay que pararle poquito, hay que hacerlo escondidas. No, versículo 29 están diciendo, y ahora, Señor, dice, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Ellos estaban pidiendo por más fuerza. Ellos querían hacerlo mejor. Capítulo 5, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Versículo 13, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Estos hermanos están siendo atacados por fuera, por dentro, y están pidiendo por más fuerza. Están haciendo más milagros y están más personas creyendo. Capítulo 5, verso 42. Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No se tomaron un respiro.
No se tomaron un descanso, ellos seguían a pesar de los ataques y todo lo que había. Capítulo 6, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Aquellos que se oponían ahora están obedeciendo la fe. Ahora ellos también están creyendo en Dios, ahora ellos también están obedeciendo a la fe. Y podríamos ver muchos más ejemplos, pero yo quiero que en este punto nosotros veamos, los cristianos no permitieron que el evangelio dejara de avanzar. A pesar de los ataques de Satanás, ellos con audacia y determinación avanzaron contra todos los obstáculos. La pregunta es, ¿tuvieron éxito? ¿Lo lograron? Si estamos hoy aquí, hermanos, reunidos como iglesia, es porque ellos lo lograron. A pesar de todo lo que sufrieron, a pesar de todo lo que ellos fueron quemados en aceite, clavados en postes ahí como antorchas y devorados por los leones, y todo eso por alabar y servir el nombre de Dios. Gracias a eso, hermanos, hoy en día nosotros hoy podemos estar congregados. ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Qué es lo que significa para cada uno de nosotros? Bueno, en primer lugar, entender que Satanás, aquel que nos está atacando, nunca duerme. Y no porque estemos más de 2000 años de aquella primera iglesia, de aquella iglesia recién establecida, quiere decir que Satanás hoy no nos está atacando. Él sigue luchando. Él sigue atacando esta iglesia. Y todas las iglesias en el mundo, Él las está atacando. ¿Ha cambiado su patrón? No. Él sigue atacando de afuera. Él sigue atacando de adentro. Y nosotros tenemos que estar listos. Él puede oponerse desde afuera. Él va a poner obstáculos, Él va a poner problemas, Él va a poner oposición en el camino, Él va a hacer que existan leyes que nos prohíban enseñar. Las Biblias ya no se puede enseñar en una escuela, ya no podemos profesar abiertamente nuestra fe en algunos lugares. Ha puesto mucha oposición, pero no por eso nos tenemos que detener. Él va a trabajar desde adentro. ¿De qué forma? Bueno, Él va a tratar de desanimarnos. Él va a tratar de poner problemas dentro de la iglesia que pueden ser difíciles de tratar en algunos tiempos, difíciles de tratar, difíciles de resolver, que van a hacer daño dentro de la iglesia. Él lo va a hacer, porque Él quiere destruir esta iglesia. Y es algo, hermanos, de lo que nosotros debemos estar conscientes. Y es en este momento el que voy a decir una historia que a veces las redes sociales son malas, pero a veces se encuentra uno cosas, ¿verdad?, que nos sirven. Estaba un caballo amarrado así a un lado del camino y es una alegoría, ¿verdad? Entonces llegó un demonio y lo soltó. Entonces ya el caballo suelto se va y se mete en una parcela y empieza a comerse el maíz. Sale el dueño de la parcela y dice: este caballo, ¿por qué está comiendo esto? Toma su rifle y lo mata. Paz, no es mío, no es mi problema, y lo mata. Entonces el dueño del caballo se entera, entonces viene con el dueño y le reclama y se hacen de palabras. Entonces el dueño del caballo saca una pistola y mata al dueño de la parcela. Y se va a su casa. Entonces los hijos del dueño de la parcela, enojados, ¿por qué vino y mató a mi papá? Entonces agarran una pistola y vienen y matan al señor también. Y entonces los hijos del señor, enojados, vienen armados y matan a la mamá y a todos los hijos de esa casa. Entonces el pueblo se entera de todo esto. Y el pueblo, enojado por esa injusticia,
Van todos juntos, matan a la señora, matan a sus hijos, queman el rancho y destruyen toda la tierra. Luego le dicen al demonio, dice, mira todo lo que has hecho. Y el demonio dice, ¿por qué? Si yo solamente solté el caballo. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Sí, el diablo tiene poder, el diablo trabaja. Pero nosotros tomamos la decisión de qué hacemos. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Cómo voy a responder yo ante un problema, ante una situación? ¿Qué quiere decir con esto? Satanás tratará de soltar muchos caballos por muchos lados. Pero la manera en que usted y yo respondamos a cada una de esas situaciones será el daño que esta iglesia va a sufrir. Como los primeros cristianos hay que seguir adelante, nunca darnos por vencidos en la lucha. Si nosotros creemos que Dios está de nuestro lado, o más bien que nosotros estamos del lado de Dios, ¿verdad? Como decía nuestro hermano Chuy en la mañana, ¿verdad? Ellos no entendían que era Dios el que los había sacado de Egipto y ahora ellos estaban decidiendo irse del lado de Dios. Bueno, si nosotros en medio de esta batalla tan grande que tenemos contra Satanás, nosotros entendemos que estamos del lado de Dios, tenemos que tener fe de que Él nos va a ayudar. Así como ayudó a la iglesia en aquel siglo, Él va a ayudar a esta iglesia. Él va a ayudar a esta iglesia a sanar los corazones. Él va a ayudar a esta iglesia a enfrentar los obstáculos. Él nos va a ayudar a cada uno de nosotros. Dios ha organizado a la iglesia de una forma en que nosotros podemos trabajar juntos en armonía. Somos dichosos por tener ancianos, somos dichosos por tener diáconos, somos dichosos por tener diáconos, por tener predicador, por tener maestros, por tener hermanos que se ocupan de pequeños detalles. Pero ¿de qué forma voy yo a aceptar esos cambios? ¿Me voy a oponer o voy a trabajar junto con la iglesia? Tengamos cuidado, hermanos, no vaya a ser que de repente nosotros estemos en medio de una oposición, ya sea de afuera o de adentro, y nosotros estemos haciendo el trabajo del diablo. El diablo está trabajando y tenemos que estar convencidos de ellos. Romanos capítulo 8, versículo 37. Había dicho que íbamos a estar nomás en Hechos. Romanos capítulo 8, versículo 37 dice, antes en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? Cristo. ¿Qué somos entonces? Vencedores. Así que cualquier cosa que venga, estamos listos. Juan capítulo 5, versículo 4. Primera de Juan, perdón. Capítulo 5. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Capítulo 4, versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hay que ser personas de fe. Hay que permanecer unidos, hermanos. Unidos como hermanos, unidos como iglesia. Y tener confianza en Dios. Dios tuvo confianza en nosotros a enviar a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. Tenemos que tener confianza y tener, como dice el himno que va a cantar nuestro hermano, tener una esperanza en el mañana. Dice el himno, la tempestad ya pasó. Ahora estamos con Cristo y no importa lo que venga.
En un momento nuestro hermano va a estar cantando un himno. Si alguno de ustedes en esta tarde quiere pedir perdón a Dios, ¿verdad?, porque ha fallado, puede pasarlo mientras cantamos el himno. Si alguno ha escuchado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y hoy quiere tomar la decisión de venir a formar parte de esta iglesia gloriosa, protegida por Dios, hoy puede hacerlo y también puede ir caminando mientras cantamos el himno y estar aquí listo. O puede levantar su mano, ¿verdad?, terminando el himno, para que alguno de sus hermanos tome su confesión y bautizarle para el perdón de sus pecados. Gracias, hermano. Pásele, hermano.